Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del sector marisquero, de cómo se encuentra la ría ferrolana y de todo lo que se alberga en su interior. En estas últimas noticias hemos podido comprobar por parte de las cofradías que hablan que no hay producto, que la situación está mal. Hoy vamos a hablar de todo esto con un experto en la materia, con Manuel Pérez Castellón, directivo de AGADE, Asociación de Depuradores de Galicia, y toda una vida vinculada al mar. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por venir. Así, haciendo una rápida panorámica de cómo se encuentra el sector a día de hoy en Ferrolterra, ¿cómo diría que está el sector marisquero? En la ruina total. Es que debe conocer, yo que conozco la ría, lo que producía esta ría en todas las especies, a lo que produce ahora mismo es increíble la diferencia. Vamos a hablar de hace una década, más o menos. De hace una década a día de hoy, ¿cómo ha variado? ¿Qué es lo que especialmente había y ahora carece, o especialmente el producto y así como las familias que se dedican a este sector? Pues mira, la especie ha bajado toda, pero sobre todo la almeja babosa. La ría esta nuestra de las pías, que salíamos de las pías de Cabanas, de todo, salían miles y miles de kilos de almeja diarios, y hoy mismo están saliendo 40, 50 kilos de babosa. Las pías, que era un banco marisquero de los mejores del mundo, ya no digo de España, ya bueno, de Galicia, nosotros en las pías producía tanta almeja que la llevamos a Carril hace bastantes años, a los parquistas de Carril. Fíjate lo y que... la sembraban para engordar allí, y eso, que después se nos prohibió, porque claro, quitarla de aquí para Carril era un problema. Pero bueno, aquí salía en almeja todas las estadísticas, se puede mirar las estadísticas año por año, pero en las pías es que es increíble. Llegó un momento que llegaron a ser 600 familias directos, mariscando las pías. Hoy en las pías ya no hay nadie casi, están yendo, el día de hoy, está yendo al mar 20 o 30 embarcaciones, pero van a zonas más bien de la entrada a la ría, del castillo, y a pie había, pues a lo mejor había 80 o 100 personas, y ahora me parece que 30 o 40, pero están yendo al mar 3 o 4 personas nada más. ¿Cuándo fue el momento en el que se empezó a notar el descenso del producto? ¿Y Pues, cuál fue la causa? A partir del 2009 ya pegó una bajada de las pías. ¿Y cuál cree que ha sido la causa de ello? Pues mira, primero, pues muchos rellenos, el no trabajar la ría también, la temperatura, que se cambió mucho la temperatura, subió unos grados la temperatura, y fue dejando a la gente, porque era un trabajo el de armar, tirar de la vara, es muy duro. Y entonces cuando no da resultado, pues cambian a otras especies. Se están dedicando mucha gente a ir a otra especie. Ahora está saliendo la zamuriña, la vieira, que siempre salió, pero ahora la comercializa mucho mejor. Están dedicándose a otras cosas. Y luego la gente joven no quiere este trabajo porque es muy duro. Es muy sacrificado, aunque no es muchas horas de trabajo, y te pueden dejando, no va renovando la gente, y va quedando la gente mayor, y claro, la gente mayor, al ser un trabajo tan duro, pues se lesionan. Y hay mucha gente que se ha ido rebajando, otros se fueron jubilando, y ahora no sé la plantilla lo que queda. Hoy ahora mismo estamos hablando en toda la especie, me parece que de alrededor de 200 y pico, no sé si llegará a 300 personas dedicadas a todo lo que, cuando aquí había cientos y cientos de personas que se vivían del mar, directas e indirectamente, porque antes aquí había mucho furtivismo, aunque había veces que algún patrón dice que los furtivos ya no hay porque no les compensa. No hay, mira no, que se porque quejan no también. Les compensa por un hecho muy sencillo, que es lo que pasa siempre. Los gobernantes gobiernan y legislan, pero no piensan en las consecuencias reales. Los furtivos, generalmente, hombre, exceptuando alguna excepción, la mayoría son gente o son enfermos de problemas,
o no tienen un momento determinado para No tienen la luz. recursos. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? En la ría siempre, de toda la historia de Galicia, siempre la gente cuando tenía un problema no podía pagar la luz, pues iba al mar, cogía 3 o 4 o 5 kilos de almeja y solucionaba el problema de toda la vida. Y los furtivos, había muchos, no digo, siempre hay excepciones, pero muchos de ellos era gente que tenía un problema de salud, que tenía adicciones. Bueno, vamos a llamarle problema de salud, adicciones. Y entonces iba allí al mar y cogía 3 o 4 kilos. Claro, venía la vigilancia, los cogía, se los quitaba, se les llevaba, entregaba a la cofradía la sembraba, lo hacía. Pero les metía una multa que al final no podía hacer frente. No se podía hacer frente a ella. Pero en el momento que la ley cambió y la transformaron en un delito contra la salud pública, ya cambió la cosa. Ya era una persona, lo cogía, lo llevaban al juzgado, le quitaban todo, y encima tenía una pena, y eso les limitaba para otros trabajos, para otras cosas, o para poder salir adelante. Por lo que ahora se piensa mucho, antes de actuar. Sí, ahora ya hay, no creo que se atrevan muchos, porque yo no creo que se atrevan, bueno, por decir prácticamente. Y aparte, tampoco hay marisco. Porque esa gente, generalmente el furtivo iba por las orillas, como no podía ir, más bien no iba en embarcación, porque se exponía más, pero iba por las orillas a coger 4 o 5 kilos, movía los lodos, movía el sedimento, y eso con las corrientes iba para afuera. Debido a que eso se acabó, la gente del mar dejó de mariscar prácticamente, por cosas de salud, porque no había marisco, porque fuera, dejó de entrar. Y el fondo del mar es como una huerta. Tú tienes una finca en donde la tienes, y tú tienes una finca, si no la trabajas, no la aras, la siembras, no da nada. Si tú la finca la dejas sin trabajar, sin limpiar, se llena de maleza. También eso es muy importante. Claro que ¿Cómo se encuentra el fondo del mar? Porque eso es una parte importante, el saber si es que, porque hemos podido ver las quejas que han dicho que es que lo que hay dentro del fondo del mar necesitaría una limpieza importante enorme para poder volver a tener la actividad que tuvo en su día. Ese es el motivo. Si tú no trabajas, se llena de maleza, de mala hierba, y el fondo del mar está lleno de mejillones, de cucos, de estrellas, de especies depredadoras. Como no hay quien les ataque, acaban con todo eso. Y aparte, el fondo del mar de las Pías no es arena, que si fuera arena sería más fácil regenerarse. Es fango, más bien, es barro, fango mezclado, debido a que se extrajo ahí toneladas y toneladas de arena. Cuando yo era niño, venían unas barcazas con la arena que extraían de ahí, con conchas de vieira, de almeja, de ostra. Y sí, entonces ya es fango. Si tú no lo trabajas, se pone como esto. Entonces cualquier especie que quiera perforar, no puede. No va a poder. Y entonces nada más tiene que darse en la superficie. Y en la superficie vienen todas las especies depredadoras y acaban con eso. Luego otro de los motivos para que pasara esto, se metió unas depuradoras para sanear las rías, que está pasando en toda Galicia. Y claro, el sistema de depuración que se ha hecho con la mejor intención del mundo, era necesario porque esto llegaba momentos que no podías pasar por las vías porque del olor. Pero es que eso también se hizo en Francia. En Francia metieron este sistema de depuración, que es meter todo en un colector, todo a la depuradora, y ahí se depuraba todo. Por eso tienen desbordamientos que tienen que hacer, como le llaman, tubos de tormenta, bueno, para que cuando desborde no salga para afuera, no revienten las tuberías. Sí. Y en Francia corrigieron, también tenían ese mismo sistema para limpiar el río. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta de que el río no adquiría vida. Se veía muy bien, muy limpio, pero no había vida. Entonces cambiaron. ¿Y qué están haciendo en Francia? Cogieron las tuberías, todo, meten los desechos de las casas, la de las fábricas, de las industrias, todo eso va a las tuberías, lo de los váteres, una palabra, y las lavadoras, todo eso. Eso va a la depuradora. Pero el agua de las lluvias no la meten en la misma tubería, va directamente al río, al mar, aquí. Entonces, el agua de la lluvia
los riachuelos que vienen de arriba, que desembocan en el mar, eso le trae nutrientes, da vida. Entonces, esos nutrientes los comen otras especies y eso va generando pues riqueza. Tú observarás que tú vas al muelle, el muelle antiguamente, hace unos cuantos años, bastantes años, estaba lleno de monjes. ¿No viste tú que había un montón de peces que estaban pululando allí, que había miles y miles? Esos son monjes, son filtradores, son peces filtradores, que filtran. Se ponían donde estaban los desagües y filtraban. Y hacían su trabajo. Hacían su labor, era limpiar. Ellos hacían, y eso, lo que ellos echaban, generaba vida para otras especies, y se iban generando. Y la almeja, el producto, los moluscos, son filtradores. Por eso tenemos el problema de la toxina. Son filtradores, filtran todo el mar, filtran el agua, y todos los nutrientes los coge. Lo mismo que si coge, si vienen cosas que perjudiquen, pues también lo que pasaba antiguamente. Por eso se tiene que depurar. Precisamente existen las depuradoras, de las cuales yo soy miembro. Se sacó la depuradora para evitar ese riesgo de que cuando filtran cojan todos esos contaminantes. Hacer una ría con industria, pues puede haber algún producto químico. Eso. Entonces, hablando de contaminantes, en este mes de octubre, pasado mes de octubre, se registrará un repunte de contaminación y Aspías pasaba a zona C. Bueno, eso ya... Quiero decir, esto cada vez va peor. Si no se toman medidas importantes, no sé si estamos a tiempo de poder solventar el problema. En la ría de Ferrol, ya sí. ¿No ve un futuro...? Muy. Todo muy oscuro. Tenía que suceder muchas cosas de las cuales tenía que hacer muchas cosas. ¿Qué cosas habría que hacer? Muchas regeneraciones. Aparte de cambiar este sistema de depuración, ¿qué otros aspectos? Esa limpieza... Pues mira, una de las cosas es transformar la depuradora en volverla a hacerle lo que hicieron en Francia, que es inviable porque es costosísimo. Y luego quitar una serie de barreras que hay, que han hecho, que hoy sería inviable, claro. Que impiden la entrada del producto a la ría. Yo no sé quién hizo las pías, pero las pías tenían que haberse hecho, como se hacen en todos los países civilizados, con pilares. Entonces, lo que se ha hecho con el tren, que se ha hecho con unos pilares separados, entonces genera vida debajo, porque hace velocidad y hay vida. Pero eso meter un escollo ahí, en donde las mareas se estrellen contra él y vaya criando los fangos todos alrededor, y luego evitar muchas cosas. Mira, por ejemplo, yo me acordaré toda la vida, una de las cosas que más me dolió en aparte de otras cosas, pero esa, importante, allá donde estaban las pías, en Estano, había en una de las esquinas hacia allá, que había una esquina que toda la vida la recordaré, que había desaparecido el marisco de las pías, no había prácticamente, porque son etapas, tú acabas y el marisco, pues por motivos, se entierra más, por el frío, por lo que sea. Y había prácticamente, yo me acordaré todavía que había un profesional, muy bueno, profesional del mar, que él quitaba marisco donde fuera. Y vino un día, me acordaré toda la vida, que me vino un día antes de las Navidades, faltaban unos meses un poco tiempo para las Navidades. Lolo, esto se acabó. Esto se murió, el marisco desapareció, porque traía 3 o 4 kilos del mejor. Cuando él traía el tope siempre del mejor, además porque conocía a todos los bancos. Tal Pereira, de toda vida, que no sé si estará vivo el pobre, pero un gran mariscador. Y esto se acaba y tal. Bueno, pues ya dije yo, bueno, se acaba. Iba la gente al mar y venía vacío, o venía con 1 kilo, estaban todos, de aquella había 500 familias. Y pasaron 15, un mes, aún no llegó un mes. Se fueron a trabajar allí, donde está Estano, en una esquina pegado a las pías, una esquina que había aquí. Empezó a salir marisco allí. Vamos, madre mía, cargamos trailers. De hecho, salía almejita pequeña, voy a decir que era... Hoy es un delito, ¿no? Pero bueno. Antaño eran otros tiempos. No, era almeja medianita y cargamos, y había 2 o 3 compradores aquí, porque las cofradías funcionaban de aquella manera. Y iban para carril, quitáramos miles de kilos para carril. Señalaba que las cofradías pues trabajaban de aquella manera. ¿Cómo están a día de hoy las cofradías? ¿Cómo las ve? Hombre, ahora las cofradías de ahora, pues veo que los patrones mayores se esfuerzan, los 3 patrones mayores que hay en la ría, porque ese es uno de los fallos más grandes que tiene la ría.
uno de los motivos de que esto no funcione es que hay 3 cofradías. Y encima los 3 patrones se llevan mal. Eso es lo peor, ¿no? Trasladan los problemas de la ría a problemas personales, por una cosa, por quítame, quito esto, o por lo otro. Tenía que haber una sola cofradía. Estamos hablando de la cofradía de Ferrol, Mugardos y Barallobre. Exactamente. Las 3 cofradías en una ría tan pequeña es un absurdo que haya 3 cofradías. Tenía que haber una sola y entonces sería una cofradía fuerte, porque las cofradías, en teoría, subsisten gracias a la cotización de los mariscadores. ¿Por qué dicen teoría? Porque bueno, ahora ya tienen otros complementos, porque ahora hacen eventos, los cuales es bueno que lo hagan, dan a conocer los productos. Estamos hablando de esas fiestas de promoción del marisco. Claro. Es una manera también ante este mercado en el que hablan que la escasez, cómo pasa en la situación de falta de producto, lo complementan con estas iniciativas. Un valor añadido, una palabra para que la gente lo conozca bien y eso, pero bueno, habría mucho que hablar de eso, pero mejor. Hoy vengo. Hoy vamos a hablar, a documentarnos, y además viene muy bien documentado, y vamos a hablar de la producción de los diferentes productos que nos podemos encontrar, de cómo era antes y lo que nos encontramos a día de hoy. Hablaba anteriormente de la babosa, de esa cantidad de babosa que había, qué es lo que había y qué es lo que queda. La reina de la almeja, que es un plato exquisito, en Galicia, por decir en casi toda España, el plato estrella era la almeja. Había muy pocas bodas o banquetes que no tuvieran unas almejas a la marinera, porque es un plato exquisito, aparte de sabor, deja un gusto especial pues mojas el pancito, tu vinito. Que no estamos en horas de esto, que ya empieza el hambre, y yo creo que conseguir ahora esto es un poco complicado, y si consigues es caro, así que por favor, sí, no nos ponga los dientes largos. Mira, la almeja babosa además que era tiernita y todo, es una especie muy buena, se fue desapareciendo en toda Galicia. ¿Por qué no es aquí? Está pasando en toda Galicia, que en Galicia producíamos miles y miles de kilos. Cualquier cofradía de la Ría de Arousa, es que, no sé, bueno, quizás sea el cambio climático, que el agua cuando suben las temperaturas a este tipo de productos no afecta. En toda Galicia, ¿cuál es la zona en la que está viviendo algo mejor que el resto? ¿Hay alguna que se dé mejor el producto? Sí, la zona de Pontevedra, que la cuida más, la trabaja. Y es por eso, porque se trabaja más, arena, eso le iba a preguntar. La mayor parte de las preguntar. zonas es arena, no es como aquí. Aquí el problema es, para mí el problema más grave es que es barro, es fango y barro. Es el lodo. Y entonces, si no lo mueves, se endurece, entonces la almeja no puede enterrar, no entierra bien. Y luego el cambio climático que hay también afectó a todo, porque al ser una ría se calientan en la temperatura del agua y eso. Pero mira, te estábamos hablando de eso. Sí. Vamos a nada más que te voy a decir una cifra de lo que salió en el 2008, salieron 64.000 kilos, 65.000 kilos aproximadamente de almeja. Estos son estadísticas de lonja, de las 3 lonjas. Volvemos a hablar lo de que producía Mugardos, Ferrol y en Barallobre. ese año, que salieron casi 70.000 kilos de almeja, en el 2008. Sí. Después fue subiendo, en el 2009 casi 100.000. Fueron subiendo, que fue una época muy buena, el 2009, para la babosa, que salieron casi 100.000, que me sorprendiera, que además aquella estaba vestida de patrón y había una almeja fantástica. Después ya fue bajando, pero en el 2012 volvió a repuntar, porque salía, claro, también hay que reconocer que también salía en Mugardos, que hubo una época que salía mucha almeja en Mugardos también buena, y en Barallobre. Salieron 217.000 kilos. Siguió subiendo. 2013, 278.000. ¿Cuándo comenzó a bajar? 2014, 290. 2016, 2015, 260.000. Después ya fue bajando. 150.000 el 2016. El último dato que se tiene, ¿cuál es? El 2025, 1.600 kilos de babosa. La verdad que estos datos asustan, la verdad. Es que date cuenta
Es que no estamos hablando de un 10, estamos hablando de un 1% prácticamente. Vamos a cambiar a la rubia, queda? Tenemos muchos datos, queremos conocer todos ellos. ¿Qué pasa con la rubia? Por ejemplo, en ese 2009 que comenzaba diciendo 2008, la cantidad que había y a día de hoy, ¿cuál es el último Mira, dato? La rubia empezó en el 2008, salieron 3.300 kilos, 3.300 kilos. La rubia tiene una anécdota. La rubia se da en la entrada mismo de la ría, se da a bastante profundidad. Es una almeja muy dura, fuerte, y trabaja a 20 metros de profundidad. Y esta ría no la trabajaban, esta ría de Ferrol no se trabajaba. Iban allí al castillo y tal, cogían la babosa, pero se desconocía que existía porque no se trabajaba más que a 6, a 10, a 12 metros. Y era una época en que la Xunta permitió liberar los mares. Abría la veda, como esto fue regulando, eso tiene mucho anécdota también. Y vinieron los meiriños, que le llamamos nosotros meiriños, que son los marineros de Pontevedra. Y ellos venían con unas varas que eran de fibra de vidrio y trabajaban 20 metros a 30 metros. Y ellos se pusieron las botas se les permitió trabajar en todas las rías de Galicia, porque hasta ahora de aquellas estaban vedadas prácticamente. Y entonces, y vinieron los meiriños, me acordaré toda la vida que yo estaba allí, de aquellas que compraba, y era muy buena gente. Se les nota por la falta de la distinta forma de hablar. Ellos te hablan por la S, y nosotros aquí hablamos un español, un castellano. Y llegaron los meiriños y empezaron a quitar la rubia. Y claro, los marineros nuestros se sorprendieron y dijeron, anda. Y esto y tal. Claro, al marinero, como le des una opción, enseguida se perfeccionaron ellos y empezaron a ir a la rubia, y ahora están yendo a la rubia, que es lo que les va manteniendo también, que va manteniendo a bastantes mariscadores la zona esa de ahí. Pues mira, en el 2008 salieron 3.000 y pico. Cuando más subo es en el 2016, 101.000 kilos. ¿Cuánto sale ahora en el 2025? Que es lo que te digo yo, que se está manteniendo mucha gente, bueno, la poca gente que va, pero 3.300 kilos. Bueno, esta dentro de lo que cabe, sí, la japónica. ¿Y la japónica? Entre la babosa ya ves, 3 veces más. Sí, la japónica, ayer la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en unas jornadas que participaba aquí en Ferrol, señalaba que la extracción de la ostra rizada o japonesa podría convertirse en una fuente de ingresos en la ría, a la vez que contribuía a recuperar hábitats costeros afectados por esa proliferación y además recuperar, así cogiendo otras especies tradicionales. Sí, ¿Cómo lo ves? Sí, este tipo de ostra no es de aquí, es invasora. Y como invasora coge nuestras aguas, son especiales. La zona esta nuestra es increíble la riqueza que tiene. Aquí viene cualquier cosa y crece, pero todo no, porque no está en las condiciones. Pues sí, la rizada esa, lo que pasa es que la están cogiendo Miño, en varias zonas de aquí se da como la peste. Hay ostra rizada y toneladas, y lo que hay que hacer el cauce para comercializarla, porque hasta ahora no se comercializaba aquí. El que lo consumen son más bien en Francia, por Europa, pero aquí en Galicia en concreto y en España no se consume. Se consumía la ostra plana, que es mucho más fina, más presentable. Esta la hay y la están sacando aire, pero tiene un gran futuro, porque se da como la peste. Y entonces lo que hay que es, los cauces de comercialización tienen que perfeccionarla, que los propios cofradías se centren en ello, trabajar en ellas y cogerlas, ponerlas de forma, porque claro, si nacen esporádicamente así por su naturaleza, hay algunas que nacen en unas zonas donde hay unas rocas, y entonces ellos cogen la forma de la roca. Y no suele ser muy apetecible, no es presentable, ¿no? En el comercio tú traes una ostra así grande, que tiene una forma como un plátano, y no llama. No llama. Entonces tú la coges, como hacen en Francia, las zonas preparadas, te viene la ostrita así, te viene bien preparada, y está exquisita y se va a vender, que es una riqueza para el futuro. En cuanto a las cofradías se encuentren cauce de comercialización, va a ser una de las grandes ventajas que tienen nuestros mares, que hay otras especies que van viniendo. ¿Qué pasa con el carneiro?
Mira, en la japónica ya miramos en el 2008 salieron 1.200 kilos, pero tampoco se comercializaba porque no existía la japónica aquí. Esa japónica es también foránea aquí, que vino seguramente en alguna batea depuradora como la mía, se metió a la esa como desova va a la ría, entonces, y se fijó arriba en un sitio que era un banco marisquero, era una hatchery. Allí tenía babosa pequeña y almeja fina, y ahora se metió la japónica. Y ahora mismo, pues mira, llegó a salir, no, muchas no hay porque tampoco, allí como es un espacio muy pequeño, nada más que pueden caber 10 o 20 embarcaciones. Hasta ahora, en 2025 sacaron 4.700 kilos, que ya hay más que babosa. Bueno, la verdad que da gusto porque vemos que en esta misma semana hablaban de la escasez de especies justo de la almeja y la centolla de la ría, que se iba a comenzar ahora con la campaña, pero se ve algo de luz al final del túnel. No, estamos hablando de 4.000 y pico de kilos, pero al año. Estamos hablando del año. Al año. Tú repártelos. No, entonces no dan las cuentas. Claro. Pero bueno, sí que se ve luz al final de ese túnel. Con esta que me comentabas, esta ostra rizada, sí se... Sí, pero también eso... El problema es que es muy limitada. Ahí podrá ir un grupo de gente, una serie de gente. Pero no es como esta ría que daba 600 familias, vivían de ella perfectamente. Además, porque salían... ¿Qué pasa con el carneiro? Que se está intentando, pues ahora... Carneiro tiene un crecimiento muy lento. También tiene la misma anécdota que la rubia. El carneiro no se comercializaba. Eso también iba para Francia, porque aquí no se consumía. Yo me acuerdo cuando era cativo, cogías el carneiro y no lo consumían. Lo vi consumir en Madrid, un día que fue a un restaurante de Madrid, tenían los carneiros allí y te los abrían y te los ponían como si fueran almeja fina. Pasa que es mucho más duro, pero el paladar es agua, es muy salvaje, es porque se da más bien entrada a la ría, donde no necesita tanta salinidad, tanta agua dulce. La babosa necesita agua dulce, para que no sea el agua. Sin embargo, el carneiro se da más bien en la entrada a la ría, y también se descubrió, se empezó a coger con los meiriños, que empezaron y se mandaban. ¿Cuánto les debemos a ellos? Gracias a ellos nos abrieron el mercado. A muchos metros de profundidad. En el 2008 salieron 9.500 kilos. En la época que más salió, que fue estamos hablando de las estadísticas de las 3 cofradías de producción anual. En el 2016, que fue el año repunte, el motivo no lo sé por qué, me llamó la atención, que me sorprende, porque yo vi las bajadas de la producción, pero claro, al meterse a otra especie, a otras cofradías, a lo mejor es eso. En 2016, casi 70.000 kilos de carneiro. Y ahora mismo es lo que les va manteniendo para poder ir esas 20 o 30 embarcaciones que está yendo al mar, se pueda compensar. Que desde la cofradía casi 15.000 kilos. Se busca dar a conocer más este carneiro, producto. Sí, porque eso más bien lo consumen fuera de Galicia, va para Francia más bien. Ahora están los catalanes que lo están haciendo comercialización, porque es un producto muy rico. Tiene mucho sabor a mar, porque es muy salvaje, que lo cogen mismo en la entrada, lo cogen a profundidad y es muy fuerte, sabor fuerte. No es el paladar de la almeja fina ni de la babosa, que es más suave, pero sabe a mar y a la gente le encanta. Y lo que pasa es que el crecimiento es mucho más lento. Más lento, que la babosa. Pero son opciones. Hay futuro con ellos. Se nos está acabando el tiempo. No hemos hablado ni de la navaja, ni de la zamburiña, ni de la vieira. A grandes rasgos, ¿qué me puede contar? Pues la zamburiña siempre la hubo. Lo que pasa es que no se comercializaba durante un tiempo, no se comercializaba por, precisamente, uno de los motivos que no se comercializaba la zamburiña y la vieira, porque esos están por encima del mar, ¿no? del fondo. Se mueven, se van desplazando y están en las zonas más bien donde haya bastante limpieza. Entonces, eso antiguamente, yo cuando era pequeño, lo cogían con embarcaciones a vela. Vosotros no lo habéis visto. Estaba la ría con 20 o 30 embarcaciones, o 40, con vela, con unos rastrillos, y cogían la vieira y la zamburiña. La zamburiña es la única ría prácticamente, la zamburiña,
porque lo que vendes en los restaurantes, o lo que ves es con el color tan presentable, con un color rojo, con los corales, eso es volandeira. O vieira del Pacífico, que le llaman a otras zonas. Pero la zamburiña es la que se da aquí en la ría de Galicia, de Ferrol nada más. Prácticamente yo no conozco otra ría que la produzca. Es peculiar. Eso, su color. Es más redondita, tiene unos golanas por los lados que se quitan y eso se prepara, está exquisita, es un plato exquisito. Es de las pocas rías bueno, es la única que se produce la zamburiña. Lo mismo que la vieira. Aquí ahora tenemos una cantidad de vieiras. No se podía comercializar, te estaba diciendo, porque había mucha contaminación en la ría de Ferrol. Entonces, desde que se quitó bastante contaminación, porque las industrias que hay en el entorno empezaron a meterles mano para que no vertieran tanto, retuvieran la contaminación lo más posible, pues baja un poquito, y entonces se coge solamente en unas épocas en donde todos los días se analizan las aguas del mar y los productos. En cuanto están óptimas para el consumo, permiten cogerlas, no se puede coger todo el año, ¿eh? Tenemos que finalizar para estas Navidades. Todo el mundo seguro que le está escuchando y piensa, pero a ver, entonces, ¿qué me recomienda? ¿Qué vamos a tener estas Navidades que sabemos que en esas mesas, con la familia, siempre queremos poner de lo mejor? Vamos a tener de todo. ¿De todo? El problema va a ser el precio. Ah, amigo. Pero va a haber de todo, porque mira, las almejas vienen perfectamente, se pueden consumir siempre y vengan embolsadas con su etiqueta, porque la labor de las depuradoras es quitar el producto, meterlo en unos bins con agua clorada, agua depurada, perfectamente limpia, y se depura, se va depurando, que es lo que hacíamos antiguamente con la almeja en las casas, cuando no había depuradoras hace muchos años. ¿Qué hacías? Metías en un cubo con agua del grifo, un puñadito de sal, metías la almeja, la dejabas unas horitas, volvías a cambiar el agua. Lo depurabas al estilo casero, ¿no? Casero, y al final quedaba estupenda porque el agua del grifo traía cloro, entonces depuraba la almeja. Pues va a haber de todo. La centolla hay bastante escasez, pero bueno, siempre en esas fechas siempre se atrae. Aparte que hay la opción de que la gente, si es lista, congela. Hoy se puede congelar todo y está perfectamente. Si tienes una buena nevera, congelas hasta la centolla, el camarón. Yo tengo camarón congelado para las Navidades. Yo ya lo cogí. Yo también, ya está metido en casa, congelado. En una bolsita de esas que hay, se mete abajo, la pones al costadito y el día que ven las Navidades lo quitas por la mañana, lo dejas allí, que se va descongelando, lo lavas un poquito, preparas, lo calientas, yo lo hago a la sartén. Hay que lo cuece, yo lo hago a la sartén, lo sirves calentito y está exactamente igualito. Y te has ahorrado unos cuantos de euros probablemente. Pues sí, y encima que tengas producto. Que te garantices que vayas a tenerlo, ya no solo que sea más caro, lo que sí sino que vaya a ver. La centolla también sigue, que vayan a sitios placeros que te la garanticen, porque la centolla tiene dos problemas, que haya, y el problema es que te lleves una centolla con toda la ilusión en tu casa, una buena centolla, que crees que vas a quedar estupendamente y que te salga vacía, o que te salga con poca comidita, te desilusiona y te deshace la cena. Entonces la solución es que vayas a un buen profesional, y como hay buenos placeros que son profesionales de toda la vida, te la garantiza. Y Manuel Pérez Castrillón, un placer poderle haber tenido esta noche aquí. Muchísimas gracias. Para mí un verdadero placer. Y yo conozco la ría de toda la vida, que nadie era ría. A los 8 años empecé a ir al mar. Y que sepan que es que el tiempo se nos acaba, tenemos que hablar de muchas más cosas, seguiremos hablando con él de cómo se encuentran los productos, cómo está la ría y cómo se está dando todo esto. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche. Bueno.